La corteza prefrontal lo que hace es interiorizar normas, o sea, genera unas reglas dentro de nuestro propio cerebro para nosotros mismos, produce un autocontrol que nos hace que no hagamos cosas que no debemos y que nos permita hacer cosas que somos capaces de hacer bajo ciertas normas, estas normas que ya interiorizamos. Planifica a futuro, organiza a futuro, resuelve problemas y detecta fallos para poder no volver a realizarlos. Limitar también demasiado libera también su demonio. O sea, hay que limitar por eso sin exagerar. Cuando limitamos demasiado, entonces generamos que se libere su demonio, porque estamos conteniendo solamente a esa parte que quiere salir y que necesita hacer algo el niño, y si nosotros le decimos, espérate, es que no hagas esto, no hagas lo otro, entonces el niño, si se queda contenido, al momento de que nosotros le damos el pase de hacer algo, empieza a hacer su relajo, o puede en ese momento ponerse en modo demonio, en modo agresividad, en modo respuesta de reptil y emocional. Entonces, la corteza prefrontal pone límites, pone la maduración y se conecta entre los 7 y los 14 años, aproximadamente promedio 11 años, donde empieza la maduración de este niño y termina entre los 21 y los 23 años. Poner límites ante peligros irrazonados conectan y maduran la corteza prefrontal, pero solamente ante peligros razonados. Entonces, tratemos de ponerse límites. Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos hacer que los niños tengan ciertos límites, pero bajo el uso de la corteza prefrontal. El TDAH también es consecuencia de la falta de límites, es la falta de corteza prefrontal. Y no es tan difícil quitar un TDAH, ¿sí? El máximo TDAH que me he llevado para quitar me duró como 3 días, 3 sesiones, máximo, así, por muy exagerado. Entonces, hay técnicas para eso, hay técnicas especiales para eso, para el TDAH. La empatía es una de las formas que nosotros para eh, hacer contacto con ese niño y para hacer una conexión real, una conexión verdadera. No es lo mismo empatía que simpatía. Empatía significa, yo no coincido con lo que tú estás haciendo, pero te entiendo, ¿sí? Hoy, precisamente, cuando estaba viendo una terapia, estaba viendo que de niña, una chica, se le muere su perrito y dice, bueno, es que los papás llegan y la regañan y le dicen, no, es que no es posible, ¿cómo es posible que estés llorando por un perro, por un animal, que no sé qué? La niña no siente empatía. Pero llegó su hermano y le dijo, hermana, yo sí te entiendo, no te preocupes. La abrazó y el mejor el hermano que los papás tuvo esa empatía para poder calmar a la niña. Esto es importantísimo. La empatía es yo no coincido o coincido, pero sí te entiendo. Puedes coincidir y entender o puedes no coincidir, pero entender. La simpatía siempre es coincidir. La empatía se manifiesta en los pobres momentos del niño. Cuando nosotros estamos viendo al niño que está haciendo los peores berrinches, en ese momento es cuando no entiendo por qué estás así, pero tranquilízate, te quiero, abrazo y entiendo. Y después platicamos de forma racional. Primero hay que calmar y después a platicar en forma racional. Es comprensión y entendimiento de que estamos con Él. Estate solamente con Él, porque si no se genera vacío y soledad. La empatía viene del griego que significa en, y patos, que es sufrimiento, o sea, durante el sufrimiento o sentimiento. Y esta empatía significa estar en tu sufrimiento. Yo estoy en tu sufrimiento, me pongo en tu lugar, me pongo en el lugar tuyo, en tu sufrimiento. Y simpatía, no hay entendimiento, solo hay coincidencias. Esas coincidencias se pueden hacer coincidir a fuerza. Y cuando se coinciden a fuerza, pues no son válidas para todo esto. Entonces, cuando hay una empatía es mejor que tener una simpatía. El cerebro del niño y de adulto habla de que tenemos dos tipos de universos, un tipo de universo que es racional y emocional, que está relacionado con el cerebro izquierdo, que es el cerebro racional, que en el adulto está entre el 80 y el 98% más racional. ¿Difiere el porcentaje del adulto del niño? Claro que sí.
El adulto ocupa más el hemisferio izquierdo y el niño ocupa más el hemisferio derecho. Ocupa el 98% del hemisferio del lado derecho. Esto no quiere decir que no ocupe el lado izquierdo, sí lo ocupa, pero durante el día ocupa más emociones del lado izquierdo. Entonces, estas emociones, conforme crece, van llegando a los niveles del mismo adulto. Las emociones están relacionadas con el sistema simpático y parasimpático. Cuando nosotros estamos recibiendo información a través de la visualización de algo que nos da miedo, lo metemos a través de nuestros ojos, como si fuera una especie de cámara, lo grabamos en el sistema de la región de esta parte del sistema reticular activante que lo graba en la parte racional y la parte racional, que es la parte de los miedos que estás reflejando, lo manifiesta como un miedo. Este miedo se puede reflejar en cualquiera de los chakras. O sea, se manifiesta en mi cabeza, en mis pensamientos, se manifiesta en mi cabeza, se manifiesta en mi garganta, se manifiesta en mi pecho, en el estómago, en mis intestinos, en mis genitales o en mis brazos o en mis piernas. Esto es lo que significa que se manifieste en esos lugares. El miedo puede sentirse en cualquiera de esos lugares o en todo el cuerpo al mismo tiempo. Y este miedo se graba en el sistema simpático o el parasimpático. El sistema simpático lo graba y a partir de esa grabación, a través de como si fuera una observación simpático, siempre lo va a grabar como una parte que está produciendo miedo. Y entonces, ¿qué genera? Que se active siempre el sistema simpático. Eso genera estrés, ansiedad, hasta pánico y convulsiones. Hablamos del sistema simpático que aumenta las ondas beta hasta el máximo. Y el sistema parasimpático está relacionado con relajación, pero no solamente relajación. También una exageración en el sistema parasimpático produce tristeza, depresión y suicidio. Entonces, cuando nosotros estamos aumentando el volumen, dándole el volumen hablando de sonido, como si fuera un aparato de sonido, cuando le aumentamos el volumen al simpático, se va generando incluso hasta convulsiones. Si le disminuimos el volumen, vamos a llegar también a depresión o suicidio. Entonces, ni es una, el extremo, mala, ni una, ni otra. He visto muchos TikToks, muchos Facebook donde hablan expertos, supuestamente una señora que es experta y llega y dice, es que el sistema simpático es malo, es que el cortisol es malo. No es malo. Ninguna de las hormonas es mala siempre y cuando estén en equilibrio. El equilibrio la clave de todo esto. El apego, entonces comienza, y hablamos en el embarazo, donde la mamá está tranquila y relajada y el bebé se siente a gusto. Y ese es el primer apego, el embarazo, donde el bebé siente que necesita estar dentro de la mamá y no quiere salirse. En el sexto mes, el bebé ya reconoce la voz de su madre. Sin embargo, desde la concepción pienso yo que lo hace. Desde la concepción pienso yo que lo hace porque el bebé, cuando estamos haciendo un trance hipnótico, incluso puede reconocer palabras de la mamá textuales, palabras de textuales. Y he hecho regresiones donde en el preciso momento, porque la persona me pidió y me dijo, es que yo siento que ellos no me quisieron tener. Y a pesar de que ellos quisieron tenerlo, el bebé, durante el momento de los 3 meses de embarazo en adelante, él decía, antes de los 3 meses, ellos no me quisieron tener. Y yo estoy seguro y por eso estoy enojado y bla, bla, bla. Entonces, lo que hice fue llevarlo al momento de los 3 meses y dije, no, 3 meses no, 2 meses tampoco, ahí me siento bien. Un mes tampoco, ahí me siento bien. Vete más para atrás hasta donde localices esa sensación. Resulta con que el bebé va al momento justo de la concepción, justo cuando observa que su madre y su padre están, eh, están al día siguiente de haber tenido relaciones sexuales, o al día siguiente, o los 2 días de haber tenido relaciones sexuales. En ese momento se da cuenta, como un espermatozoide, que este bebé nació producto de una noche de copas, de drogas y de alcohol. Y que al momento de nacer así, pues la mamá sobresaltada dijo, es que no me puse el condón, dice el papá, y yo no me tomé la pastilla, dice la mamá. Y entonces se pusieron agresivos los dos, se pelearon en ese momento, salió el papá, a los 2 o 3 días regresó el papá
y le dijo, pues bueno, si hay algo, pues voy a reconocer al niño, ¿no? Porque yo no quiero que aborte, si no sé qué. Y la mamá también empezó a decir, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Pero desde el momento en el que el óvulo y espermatozoide se unieron, ya había conciencia de que así sucedía. Incluso antes de que tocara el espermatozoide, el óvulo, el espermatozoide ya llevaba esa información, porque a través de la voz, el espermatozoide también tenía esa información. No sé si el óvulo también lo tenía, porque no investigué eso, pero el espermatozoide sí llevaba esa información, aun cuando digan que el espermatozoide no lleva información de la madre por las mitocondrias que tiene, el ADN mitocondrial, de cualquier manera, el espermatozoide también tiene información. Entonces lleva información y se da cuenta de que ese bebé nació producto de una noche de copas y que al principio no lo querían. A final de cuentas, pues se le quita la emoción y cuando quitas la emoción, pues quita ese problema y termina el problema también para él. Una persona adulta, pero estamos hablando de hasta dónde se empieza a generar ese apego. El parto es la primera inseguridad. Es el primer momento en el que separan de su madre, porque cuando la separan de su madre, cortan el cordón umbilical, lo empiezan a limpiar y lo pasan a una enfermera que se lo lleva separado de la mamá. Y entonces ese es el primer momento en que se siente inseguro el bebé. Y luego viene el momento del amamantamiento. El amamantamiento, cuando ya lo limpiaron el bebé y ya está bien, y ya vieron que se lo aspiraron bien, le dieron calor, lo llevan con la mamá y entonces le da pecho a la mamá. Y el pecho es el momento del apego por oxitocina, por el amamantamiento de la mamá. Cuando el bebé succiona el pezón de la mamá, aun cuando en ese momento no salga leche, se le pega y la oxitocina va hacia el cerebro de la mamá por la succión del pezón y empieza a producir oxitocina que presiona todas las bolsitas de leche de la mamá que tiene en las mamas y todas se presionan al mismo tiempo y sacan leche para que el bebé pueda mamar de la mama de la mamá. Entonces, también hay otro apego en la unión familiar y en el contacto físico. A través del contacto físico y la unión familiar también se produce esto. Hablando de la amígdala cerebral y de la corteza prefrontal, que son los que utilizan como un freno racional y como un efecto de supervivencia, que es el del niño que hablamos hace rato, que el niño tiene un efecto del sistema reptiliano y el sistema emocional, los dos actúan contrariamente. El sistema reptiliano y el emocional actúan sinérgicamente, actúan los dos al mismo tiempo, o uno u otro, también pueden actuar independientes. Pero la corteza prefrontal actúa contrario a todos ellos. Depende de quién domines la acción, si nosotros estamos en la parte racional o el miedo. Si nuestros ojos ven a un león, el tálamo lo pasa a la amígdala lo pasa al hipotálamo, el hipotálamo lo pasa a todas las células de todo nuestro cuerpo y graba toda la información. Lo pasa también a la sustancia gris periacueductal, que es una parte de los acueductos, no lo vamos a mencionar ahorita porque si no nos va a hacer bolas, pero también pasa a la corteza prefrontal, perdón, donde la amígdala cerebral, la corteza prefrontal es el freno para que le diga a la amígdala, a ver, cálmate, relájate, esto tiene una explicación. Y entonces ves que la explicación está en que ese león está en una pantalla de televisión y realmente no está en la realidad. Y entonces empiezas a racionalizar y a través de la corteza visual que ve al león en una pantalla de televisión, el hipocampo que lo correlaciona con memorias de todo nuestro cuerpo, y regresa esa memoria para dar una información de que en lo que está el cuadro es una televisión, nos hace pensar que realmente esto no es un león que pueda hacer daño. Y entonces se utiliza la corteza prefrontal como medio. Si los papás intervienen cuando están teniendo un proceso de miedo y quitan o gritan o producen ese miedo, ya sea que produzcan ese miedo o quitan el efecto de total del miedo solamente pegándole al chamaco, produciendo más miedo. La corteza